¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 10, Gobernanza y Rendición de Cuentas, en el marco del curso Escuela de Formación y Educación Política. Gracias por estar aquí, compañeros. Vamos a complementar lo que ya abordamos en la sesión anterior. 2 de 3, así que no se desesperen. Transparencia y rendición de cuentas. Si bien a mí me pidieron que hablara de la rendición de cuentas, considero que un aspecto fundamental es la transparencia y a continuación les voy a explicar por qué. A mí cuando me dan la oportunidad de dar ese tipo de conferencias, me gusta poner muchos ejemplos para que el público pueda como aplicarlo a su vida diaria. Imaginemos que somos compañeros de la carrera, de determinada carrera, y a mí me toca organizar la reunión de fin de curso. Ya terminamos y para ello ya hicimos eventos, recolectamos fondos y total de que queremos hacer una fiesta para compartir con nuestros amigos y seres queridos. Y me dicen, oye Salatiel, a ti te toca organizarla. Y yo digo, ok, en representación de todos que ya votaron democráticamente porque yo sea el organizador, me aviento la organización. Para llevar a cabo el evento, juntamos recursos, me los van a dar. Para eso, con esos recursos, yo voy a pagar la comida, la renta del salón, los regalitos que queremos dar y todas estas cuestiones, ¿no? Pero ustedes me van al momento de que se lleve a cabo el evento, ustedes me van a decir, mira que a todo dar y confiamos en ti, pero dinos en qué te gastaste el recurso. Y yo les voy a mostrar los tickets o les voy a explicar en qué lo gasté para que sepan que efectivamente yo no me quedé con nada y que se cumplió con el cometido que era festejar que finalizamos el curso. En términos muy generales, con la explicación que yo les voy a dar, voy a estar rendiendo cuentas del ejercicio que yo hice del recurso para la consecución de este fin. Y ustedes podrán cuestionarme por qué lo compraste ahí, por qué no allá, por qué falta tanto y demás. Y ustedes van a supervisar, van a fiscalizar que efectivamente se hayan utilizado los recursos para ello. En la vida diaria nosotros rendimos cuentas, muchos de nosotros todavía a nuestras mamás, a nuestras parejas y demás. La rendición de cuentas se lleva a cabo en la vida diaria, pues. Pero vamos a la materia. Existe una relación simbiótica entre la transparencia y la rendición de cuentas. En un momento les voy a explicar por qué, solamente quiero que lo tengan bien presente. Y por otra parte, recuerden que un ciudadano informado es un ciudadano con poder. Para ello, nosotros podemos valernos de distintos mecanismos para obtener información. Y no necesariamente toda esa información la vamos a encontrar en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, en libros, revistas y demás. Ok, bajo este tenor, uno de los elementos importantes de la gobernanza, que ya lo abordamos, es la participación ciudadana. Esa palabra me gusta muchísimo, participación ciudadana. ¿Esto qué relevancia tiene? Que exista una interrelación entre el gobierno y la sociedad. Recuerden que ya no podemos ver de manera vertical la actividad gubernamental, sino que tiene que ser horizontal. Y recuerden, participamos 3 sectores, público, privado y social. Muy bien, compañeros. De esta manera, el acceso a la información funciona como un mecanismo para mantener informados a los ciudadanos, para que a través de esta información puedan deliberar en los procesos de la toma de decisión. Imaginemos que de repente nuestro gobierno federal dice que quiere hacer el Tren Maya, ¿no? Que ya pasó. Y de repente nosotros nos ponemos a pensar, oye, ¿es bueno o es malo? ¿Por qué? Porque así lo pienso, porque me lo dijo mi vecino o demás. No, o sea, hay que tener la información. Ok, vamos a analizar y para ser parciales. ¿Qué beneficios económicos va a tener? ¿Qué poblaciones va a beneficiar? ¿Qué aspectos económicos se van a fortalecer? ¿Cuántos árboles se van a talar? ¿Cómo va a incidir en el aspecto ambiental? Si nosotros tenemos toda esta información, podemos tener un contexto más amplio que a final de cuentas nos ayude para tener una decisión más acertada y que no sea porque así no lo imaginamos o demás. Hay que ser analíticos, compañeros, y para ello hay que contar con información, hay que analizarla, hay que estudiarla para tener un concepto más amplio. ¿Recuerdan que les dije que la democracia no lo es todo? Es cierto, o sea,
La democracia es súper importante para garantizar un buen gobierno, pero que nosotros hayamos votado no significa que vamos a tener el buen gobierno. Y yo les ponía el ejemplo de Morena. Yo no estoy de acuerdo con, si bien yo voté por ellos, yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que ellos están tomando. Pero de repente, si yo ya voté y ellos están ejecutando algunos proyectos, programas, directrices, orientaciones de la actividad gubernamental y yo no estoy de acuerdo, entonces como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Ya vemos varios que estamos como en esa vertiente, pero tranquilos, o sea, sí hay mecanismos para hacerlo y justamente el motivo de estos cursos es brindarles las herramientas, compañeros. Ok, recordemos entonces que la gobernabilidad y la gobernanza hay una relación simbiótica, como les había comentado. El Estado, la política, que va a ser el ejercicio de este poder público a través de sus diversas instituciones, organizaciones, mecanismos y procedimientos, y la rendición de cuentas. Hay un, hay, el- hay una frase, una frase que me gusta muchísimo, que es del Centro de Investigación y Docencia, es del Centro de Investigación y Docencia Económicas Asociación Civil. Ellos señalan que el principal antídoto contra la corrupción es la rendición de cuentas. Y sí, efectivamente, nosotros a veces ya estamos como inmersos en esta dinámica donde decimos que México es corrupto, toda la vida van a ser corruptos, nacimos corruptos y vamos a morir corruptos. A mí me gustaría que como que cambiáramos este chip y que pensamos que nosotros, desde nuestro actuar, tanto en la individualidad como en la colectividad, podemos contribuir a que no sea así. Por favor, hay que quitarnos ese chip y saber que si se puede, ¿cómo lo vamos a hacer? A continuación se los voy a comentar. Con este antecedente, ¿qué es la rendición de cuentas? Para ello es muy importante señalar lo siguiente. Para que el Estado pueda llevar a cabo todos sus programas, sus acciones, sus actividades, líneas, directrices y demás, ocupa recursos públicos. ¿Cómo es que el Estado obtiene estos ingresos? Uno, son por las contribuciones de los trabajadores y de los patrones en cuanto a aportaciones de seguridad social. Todos los que tenemos un trabajo formal, cada que recibimos nuestro cheque, viene cuánto nos descuentan. Eso a final de cuentas no se queda en el limbo, o cuando menos no tiene que ser así. Más bien se va a las arcas del gobierno. Otro tiene que ver con los impuestos. Estos impuestos, como bien saben, pueden estar orientados a la producción, al comercio, sobre la nómina y predial y otros aspectos. Y cada que nosotros compramos un producto, ya estamos pagando el impuesto, estamos contribuyendo con eso. Otro medio son el pago por derechos, registro civil, licencias, permisos y demás. En algunos casos, si por ejemplo vamos a un centro administrativo, queremos obtener nuestra licencia de manejo, de funcionamiento, tarjeta de circulación, acta de matrimonio, de nacimiento, no es de gratis. Hacemos una contribución que suma a las arcas del gobierno. Otro tiene que ver por productos, que estos los entendemos como los bienes muebles e inmuebles del propio gobierno. Yo, por ejemplo, utilizo el metro, y es un transporte público, pero no me subo y el metro va a funcionar porque sí. O sea, ocupa haber una aportación económica para mantener, cuando menos en papel, el mantenimiento de este servicio y para ir sumando a las arcas del gobierno. Si yo voy a algún parque, si voy a algún museo, salvo que tenga una exención del pago por determinadas razones que ustedes ya conocen, tengo que hacer un pago. Ahí se abona gobierno. Y otro tiene que ver por aprovechamientos, multas y recargos principalmente. Yo tengo que pagar mi agua, de repente se me pasó, no quise o se me barrió la fecha, no tenía dinero y me están cobrando una multa y un recargo. Híjole, me infraccionaron y ya se me pasó el plazo, me están cobrando un recargo. Todo esto, compañeros, todo esto que acabo de señalar, suma a las arcas del gobierno. Esto es un recurso público que va a utilizar el Estado para el logro de sus cometidos. Ahora, otro aspecto que quiero comentarles es una de los atributos del derecho. Yo les voy a comentar desde mi muy particular punto de vista cuál es mi definición del derecho. El derecho es un conjunto de preceptos jurídicos abstractos e imperativos
que regulan la conducta externa del hombre en sociedad en una escala temporal y espacial determinada. Van a decir, ah, caray, repítanlo varias veces la definición para que puedan más o menos entenderla. Pero yo quiero resaltar un aspecto. ¿Qué significa lo imperoatributivo? ¿No? O sea, ¿eso con qué se come o demás? Ok. Imperoatributivo tiene que ver con que el derecho de una persona es la obligación de la otra contraparte y viceversa. Imaginamos que está Luis y está Salatiel. Y Luis le renta su inmueble a Luis. Mi derecho, bueno, más bien primero mi obligación es darle el inmueble para que lo utilice siempre y cuando no haga un uso ilícito del mismo. Mi obligación. Su derecho va a ser hacer uso del inmueble. Ahora, su obligación de él es pagarme, retribuirme de manera económica a mí por la renta de ese inmueble. Y mi derecho va a ser percibir ese recurso. En este ejercicio de gobernantes gobernados, cuando les explicaba qué es el Estado de Derecho, es lo mismo, compañeros. Obligación, derecho, entre personas, entre autoridades, organizaciones y entre elementos o actores de la sociedad y del gobierno. Muy bien, pero vamos a entrar de lleno a qué es la rendición de cuentas. En una primera instancia se pensaba que la rendición de cuentas únicamente tenía que ver con la fiscalización de los recursos. Que tú tenías 100 pesos, demuéstrame esos 100 pesos en qué te los gastaste, para qué te los utilizaste y demás, ¿no? Y bien, sí se vale. La rendición de cuentas es una revisión cuantificable de los objetivos de las políticas públicas. Tiene que ver con el desempeño del Estado y tiene que ver también con esto que les señalo, que es el uso correcto de los recursos públicos. Luego entonces, no simplemente nos interesa saber que los recursos se están utilizando de manera correcta y que se están destinando para aquello que fueron presupuestados, sino también, y muy importante, es que nosotros debamos saber que efectivamente se están cumpliendo los objetivos, las políticas, las metas, los indicadores del gobierno. ¿De qué me sirve saber que se están gastando los recursos de tal manera y que es un ejercicio correcto en cuanto a que se están justificando y no hay desvío? Pero si no se está atendiendo el impacto social, o sea, si no se está atendiendo a la gobernabilidad, si no se está atendiendo, se está solventando o se está contribuyendo a mitigar esa necesidad de la sociedad. O sea, es bien importante eso, compañeros. Y la otra es medir el desempeño del Estado. Muy bien, ok. Te estás gastando el recurso, estás satisfaciendo las necesidades, pero también vamos a ver cómo es que está actuando el gobierno a través de sus instituciones, a través de los servidores públicos que las integran para el cumplimiento de ellos. Entonces, recuerden estos tres elementos en cuanto a rendición de cuentas. No es exclusivamente al recurso. Es importante, pero no es lo único. En este sentido, no solo se requiere que los registros contables del Estado sean correctos, sino la evaluación del Estado en alcanzar metas. He de hacer un paréntesis aquí. Por lo regular, hay una tendencia a que las personas corruptas disminuyan a través de estos mecanismos que estamos estudiando esos actos corruptos, pero también debemos de estar conscientes que la gente cada vez va buscando como mecanismos más sofisticados o más complicados para poder seguir desviando los recursos. Por ello, el derecho debe de ser perfectible. ¿Para qué? Para que se reconozcan estas nuevas dinámicas que están haciendo estas personas para mitigarlas o solventarlas. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis. Muchos de nosotros habremos escuchado del proceso administrativo, tuvimos una clase de administración y la verdad es que la administración la aplicamos en toda la actual. Básicamente la administración se compone de 5 elementos: la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Dentro del control se encuentra la evaluación. ¿El control de qué nos va a servir? Ok, nosotros ya definimos que tenemos ciertos objetivos. Para cumplir estos objetivos tenemos ciertas metas y para esto tenemos ciertos indicadores. Tenemos que evaluar cuál fue el cumplimiento de estos para controlar. Controlar, ¿qué quiere decir? Que identifiquemos los aspectos de mejora. El proceso administrativo es dinámico y tiene que identificar estos aspectos de mejora para que haya una mejora continua,
para que solventen estos problemas y para que se vaya haciendo un círculo virtuoso. En este sentido, es importante señalar que en cuanto a escuelas de planeación, antes seguramente la mayoría escuchamos de la planeación estratégica y a todos nos encargaron un análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y demás. Todo cambia, amigos, todo cambia y se va haciendo perfectible. En este sentido, muchos de nosotros ya hemos escuchado del presupuesto basado en resultados, del modelo del marco lógico. Está bien a todo dar que le hayas echado muchas ganas, pero no tuviste el resultado deseado. Ahora, conforme a esta nueva metodología, la dotación de los recursos se va a dar no en función del esfuerzo, sino en función de los resultados planteados. Para ello está la metodología del marco lógico. En términos muy generales, porque esto lo aplicamos en todos los ámbitos de la administración pública para percibir nuestros recursos y justificar el gasto, la metodología se compone de estos elementos. El análisis de los actores. Ok, actores internos, externos, se hace una clasificación de los mismos, en quién va a impactar, cuáles son las autoridades involucradas en ejecutar las acciones y demás. Otro tiene que ver con los problemas. Aquí ya viene lo bonito. Viene un problema principal, viene cuáles son sus efectos y viene cuáles son sus causas primarias y secundarias. En función de este análisis, considerando a los actores involucrados, se desarrolla posteriormente el árbol de objetivos. Cuál es el efecto que se requiere, en qué va a impactar y cuáles son los objetivos para lograrlo. Posteriormente viene una estructura analítica donde se presentan ya en una secuencia lógica y, como su nombre dice, analítica, estos aspectos para concluir con la matriz de indicadores de resultados y la apertura programática. La matriz de indicadores de resultados es aquella que nos va a dar el indicador como tal, entendiendo a este como un parámetro medible que nos va a dar en términos cualitativos o cuantitativos los elementos para ver si se está cumpliendo el objetivo o no. Imaginemos que nosotros estamos en una comisión de garantizar la evaluación de las políticas públicas educativas, ¿no? Y para ello, bueno, ok, ¿cómo sabemos si nuestros chicos se están formando bien? ¿Cómo sabemos si nuestros chicos tienen un buen conocimiento? ¿Cómo sabemos si nuestros chicos están dando satisfacción a esa necesidad del mercado? Es decir, ¿cómo sabemos si tenemos unos egresados que tienen conocimientos pertinentes y de calidad? Bueno, pues vamos a identificar una serie de indicadores. Por ejemplo, para identificar la retención que tenemos de nuestros estudiantes está el índice de eficiencia terminal. ¿Cuántos chicos entraron en un corte de tiempo? ¿Cuántos chicos finalizaron? Y en función de ello ya podemos tener podemos ir induciendo ciertas cosas. Por ejemplo, tantos chicos están terminando, es decir, algunos no, hay que identificar por qué no, cuáles son las causas de rezago, qué acciones podemos implementar para mantenerlos, para favorecer la retención y demás. En todas las materias hay indicadores, unos más complicados de otro, y estos parámetros medibles van a permitirnos evaluar el correcto desempeño de la autoridad, de la organización o del gobierno del que se trate. Y por último, la apertura programática no tiene que ver con otra cosa que más bien la programación de esta meta. Yo tengo que mi meta es una eficiencia terminal del 55% a 2030. En 2022, 23, 24, 25 voy a ir programando en una escala temporal cuál va a ser el cumplimiento de la meta. En función de ello ya vamos a terminar las estrategias, acciones y actividades para el cumplimiento de esto. ¿Por qué enfatizo tanto? Porque, como les señalé hace un momento, no se puede mejorar lo que no se evalúa. Si nosotros no evaluamos estos indicadores, no vamos a tener un contexto preciso de si efectivamente el Estado, a través de su mecanismo gubernamental, está cumpliendo con los cometidos a los cuales está obligado. Y en consecuencia, si está dando satisfacción a las necesidades de nosotros como población. Con todo este contexto, ¿a qué se refiere una correcta rendición de cuentas? Es aquella que es eficiente y es eficaz. Recuerden que no es lo mismo eficiente y eficaz. Eficiencia tiene que ver con la aplicación de los recursos al logro de objetivos y la eficacia al logro de objetivos. Les va un ejemplo.
Yo vengo desde Toluca, el día de hoy vine desde Toluca aquí al Instituto de Formación para grabar esta conferencia. Yo fui eficiente y eficaz porque logré estar aquí a 10 minutos antes de la hora en que me citaron. Ok, se cumplió el objetivo, que es que Salatiel llegue para grabar. Pero, ¿fui eficiente o no lo fui? Yo creo que sí, porque pagué solamente un Didi, un autobús, un metro y llegué. Imaginemos que pagué un Didi, después un camión, me equivoqué y pagué el metro, después pagué otro taxi, después pagué un bicitaxi y demás. O sea, los recursos gasté más. Si bien se cumplió un objetivo, los recursos no fueron los mismos. En uno gasté más y en uno gasté menos. En el ejercicio del poder público es lo mismo. No es lo mismo que se cumpla un propósito con 10 pesos a que se cumpla con 100, a que se cumpla con 1000. Esta es la diferencia entre eficiencia y eficacia, compañeros. La correcta rendición de cuentas también tiene que ver con mejorar los servicios públicos a través de esto que comentamos, a prevenir actos de corrupción y a hacer un uso correcto de los recursos públicos. Ahora, ¿cómo se van a corregir estos actos de corrupción? A través del poder coactivo y coercitivo del Estado a través de sus entes fiscalizadores y a través de sanciones fuertes y ejemplares. Viene otro breve análisis que quiero hacer con ustedes. A mí particularmente me gusta el sistema judicial de Estados Unidos, porque si uno analiza sus indicadores en cuanto a seguridad, han mejorado. Y han mejorado bastante en los últimos años. ¿Y a qué se debe? A dos cosas. Que la autoridad casi no se corrompe ahí porque hay sanciones súper ejemplares. Tú eres policía. Si tú recibes un soborno, te voy a infraccionar, te voy a deshabilitar de tu cargo, te voy a encarcelar y aparte te voy a pagar bien, ¿no? Pues bueno, ya está la amenaza, ¿no? Pues sí se influye, mejor no lo voy a hacer. La otra, aquel que infringe el marco normativo aplicable, hay una sanción ejemplar y son sanciones de verdad ejemplares. Este poder coactivo y coercitivo ha influido a que, a que los índices de seguridad sean mejores que en algunas otras partes. Ok. Y para hacer un uso correcto de los recursos públicos, aquí es bien importante que se observe el procedimiento contable y administrativo correspondiente. Nuestros colegas que están en estos ámbitos contables y administrativos sabrán que no nada más hay que gastarse el dinero como tal, no, hay todo un procedimiento conforme al tipo de recurso, conforme a la normativa aplicable, desde cómo se va a recibir, cómo se va a hacer la erogación, cómo se va a comprobar, cómo se va a reportar y demás, ¿no? Debemos de ser bien cuidadosos aquellos que manejamos recursos públicos de que se lleve a cabo conforme al procedimiento y a la normativa aplicable. Ahora, exigir cuentas también tiene un contrapeso al poder, ya que obliga a las instituciones a ser más eficientes. Y sí, efectivamente, si tú sabes que te van a auditar, si tú sabes que vas a recibir una sanción ejemplar, vas a pensarlo dos veces para saber si vas a hacer un acto ilícito o no. Vas a ser más cuidadoso en los procedimientos para que se lleven a cabo conforme a lo que marca la norma y esto va a contribuir de alguna manera a que haya un contrapeso entre el poder de las autoridades. Muy bien. Ahora, hay algunos autores que señalan que la rendición de cuentas puede abordarse desde dos vertientes, la rendición de cuentas blanda y la rendición de cuentas dura. La primera, es decir, la blanda, tiene que ver con la responsabilidad y obligación de presentar información acompañada de mecanismos para la actuación gubernamental. La rendición de cuenta dura tiene que ver con la capacidad de aplicar sanciones, es decir, hacer cumplir la ley y fincar los procedimientos, las sanciones y las responsabilidades correspondientes en función del acto o el hecho ilícito que haya hecho el servidor público. Ahora, el Senado de México refiere a que la rendición de cuentas significa la obligación de todos los servidores públicos, es decir, todos aquellos que trabajamos en el sector público, que recibimos nuestro sueldo de las arcas del gobierno públicas, de dar cuentas, explicar y justificar sus actos ante el público, que es el depositario de la soberanía nacional, conforme a lo señalado en nuestra Carta Magna. Y aquí algo que yo siempre reflexiono con mis colegas, con mis trabajadores, con mis jefes,
Yo soy un servidor público, universitario, recibimos dinero del gasto público y en consecuencia nosotros estamos conscientes que estamos para brindar un servicio. Este servicio tiene que ser de calidad, este servicio tiene que ser conforme a lo que marca nuestro manual de procedimientos y también nosotros estamos obligados a actuar de manera ética. Si nosotros recibimos un requerimiento de información, estamos obligados a atenderlo. Nosotros ya sabemos cuáles son las obligaciones en materia de transparencia que debemos de cumplir, así que como servidores públicos hagamos un trabajo ejemplar. Es nuestra obligación y en caso de que no lo hagan nos van a sancionar. Ya ustedes dirán. Ahora, en términos muy generales, esto tiene que ver con la rendición de cuentas, pero bueno, y la transparencia, pues, ¿cómo se retroalimenta con la rendición de cuentas? ¿En qué influye o demás? Va. La transparencia tiene que ver con un concepto que es el de gobierno abierto, es decir, dar apertura a la sociedad, que en este sentido la sociedad puede acceder a la información que detenta el gobierno a través de todas sus instituciones y puede contribuir a la toma de decisiones a través de diversos mecanismos. Hay una definición que les quiero compartir que refiere lo siguiente. Según Aguilar, la transparencia es considerada como un instrumento a través del cual el gobierno democrático brindará elementos suficientes a los electores para que puedan evaluar la actuación de los gobernantes. De esta manera, la transparencia contribuirá a una mayor rendición de cuenta de los gobernantes y a ejercer un control del poder público. Pero también, la transparencia trae consigo el fortalecer a la autoridad política, pues puede ayudar a generar confianza en el electorado y aumentar la posibilidad de que el pueblo apoye las acciones gubernamentales y sus políticas públicas. Y también puede ser útil al gobierno al ayudarle a detectar y corregir errores de sus políticas públicas. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de esta definición? 1. A través de la transparencia se evalúa la actuación de los gobernantes por esta cuestión del cumplimiento de las metas, de los indicadores que les he hecho referencia. 2. Ejerce un control del poder público, como a través de esta capacidad coactiva y coercitiva del Estado. Otro, fortalece a la autoridad política, ya que genera confianza en el electorado. Es decir, hay una legitimización del gobierno, como ya lo hemos estudiado, y aumenta la posibilidad de que el pueblo apoye en la toma de decisiones gubernamentales y las políticas públicas. Como les he señalado, ¿quién va a saber cuál es la necesidad de una sociedad si no es la propia sociedad? Efectivamente, uno que ha pasado el hambre es el que sabe que se debe de implementar una política alimenticia. Uno que ha sufrido el desempleo sabe qué es lo que se requiere una política de empleo. Es decir, siempre hay que escuchar a los sectores involucrados y a las personas sobre las cuales va a detentar esa política pública para que se dé satisfacción a sus necesidades. Ahora, los elementos necesarios para establecer una política de transparencia son los siguientes. Publicidad. Hacer pública la información. Y no es hacer pública de que de repente tengo mi portal de internet y lo pongo en el lugar más recóndito para que prácticamente sea imposible que acceda. No. Que sea pública y cualquiera pueda acceder a ella. Inclusión. Que nadie se quede afuera, independientemente de nuestra política, de nuestra corriente política, cultural, filosófica, manera de pensar, religión, etnia, preferencia sexual, todos debemos de poder acceder a esta. Otra es la verificabilidad. ¿Qué es esto? El comprobar los hechos. Ok, tú me dices que te gastaste 100 pesos para comprar esta taza. ¿Cuál es el documento que lo acredite? Pues aquí está mi factura, aquí está foto del inmueble y aquí hay otros elementos que efectivamente me van a hacer comprobar que se llevó a cabo eso que señala la autoridad. Y otro tiene que ver con la responsabilidad de nuestro actuar, tanto como gobernados como servidores públicos. Esto queda asentado en nuestra Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su precepto sexto, que a la letra señala: toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas a toda índole por cualquier medio de expresión.
Para ello, en la propia Constitución también se establece que para el ejercicio del derecho a la información pública, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por principios y bases. En términos muy generales, les voy a platicar algunas de estas bases. Una, y es bien importante esta, compañeros. ¿Quiénes son los sujetos obligados por ley? Fracción primera de este precepto constitucional. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Órganos autónomos, ¿como cuáles? Como las universidades públicas estatales, como el Instituto Nacional Electoral, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el Banco de México, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y demás. Otros sujetos obligados son los partidos políticos, los fideicomisos y los fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito electoral. En la segunda fracción se establece que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida. Ahí está nuestro derecho a la protección de los datos. En este sentido, quiero explicarles la diferencia entre un dato privado y un dato sensible, porque luego hay como cierta confusión entre los mismos. El dato privado es aquel que por su naturaleza íntima o reservada, solo es relevante para el titular de la información. Por ejemplo, yo soy un servidor público, yo cumplo con mis obligaciones, pero ¿creen que yo sería justo o me expondría si yo doy la dirección de donde vivo y mi teléfono personal? Está bien que sepan dónde trabajo, está bien que tengan mi número y mi extensión de mi trabajo, pero más en nuestro país y considerando la situación de la seguridad que tenemos, podría afectarme si alguien sabe mi domicilio o si tienen mi número personal. Me podrían extorsionar, robar, un montón de cosas que se pueden dar en la praxis. Por su parte, un dato sensible es aquel que puede afectar la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación. En este sentido, algunos ejemplos es las opiniones públicas, religiosas, de salud o de sexualidad. Eso prácticamente es mío y si alguna empresa, algún organismo, alguna institución publica esos datos que me vulneran, yo tengo la tutela del derecho para que no lo hagan y protejan mis datos personales. Ok, otro principio que se señala en la Constitución Política en materia de transparencia es bien importante compañeros. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. Es decir, para que yo haga una solicitud de información ante la autoridad, no debo de justificar para qué la quiero. Yo quiero para hacer una investigación, no, yo quiero para hacer un análisis de fulano, no. A la autoridad no hay que explicarle, simplemente hay que ejercitar nuestro derecho. Otro principio que se asocia es que la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes correspondientes. En particular, estamos haciendo referencia a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos. Por último, les quiero señalar que en este mismo artículo se señala que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, es un ente autónomo, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Los invito a que lean este artículo de la Constitución Política. Es el artículo 6º. Desde el segundo párrafo, léanlo para que tengan todo este concepto y para que ejerzan sus derechos a la información, al acceso a la información y a la protección de sus datos. Muy bien. Ahora, como ya lo referí y como lo refiere la ley, habrá un instituto que se encargue de tutelar estas actividades y garantizar estos derechos. Su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo
y máxima publicidad. ¿A qué se refiere el concepto de máxima publicidad? A que la información pública debe de ser completa, no nada de que si yo, por ejemplo, estoy obligado a dar un informe, doy la mitad o 3 hojas o tapo por ahí, bloqueo la importación financiera. No, 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 tiene que ser información completa, oportuna, darla a tiempo. La justicia a destiempo no es justicia, compañeros. Y la otra, accesible. Imagínense que yo se las doy en lengua otomí o que no es visible o que se las doy en un formato incompatible en términos tecnológicos. Tiene que ser accesible. Ahora, para finalizar bueno, más bien vamos a finalizar esta sesión y en la que sigue a continuación vamos a responder la pregunta del millón. ¿Qué información como ciudadanos podemos solicitar a través de portales de transparencia? Los invito a que vayan por un café, un vasito de agua y que nos acompañen en la última sesión de este curso y de este módulo de gobernanza y rendición de cuentas. Muchas gracias.